Muy buenas. Muchas gracias al Ayuntamiento de Caudiel y enhorabuena por la iniciativa de la Escuela de Responsabilidad Social de Caudiel. Soy Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, vocal del Consejo de Transparencia y pueden ver en mi página web, voy a compartir la pantalla, y pueden ver en mi página web, pueden acceder a toda una serie de recursos que entiendo que pueden ser de interés porque muchas de mi investigación y publicaciones y actividades están relacionadas con la transparencia. Bien, de modo muy breve vamos a hacer referencia a lo que sería la transparencia y buen gobierno, enmarcando todo en el concepto de buen gobierno, de gobierno abierto, que desde los años 2009, a partir de una referencia del presidente, el entonces presidente Obama, que supo aunar en estas dos palabras lo que es el buen gobierno, el gobierno abierto. En un famoso discurso habló de transparencia, participación y colaboración. Cuajó mucho estas dos palabras del gobierno abierto y, por ejemplo, vemos alguna definición, entre comillas, oficial en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, por ejemplo, hecha en Colombia con todos los gobiernos de Iberoamérica, 2016, que señalaba como concepto de gobierno abierto el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de la toma de las decisiones y en las políticas públicas, para una mejora general de la democracia y la acción pública. Bien, sobre todo a partir de los tres grandes pilares de transparencia como premisa para cualquier tipo de participación y también para el control del gobierno, la participación en el sentido de participación deliberativa, co-creación, deliberación, no tanto como voto, que es algo ya más consolidado en las democracias representativas, sino como una escucha activa a la ciudadanía para que a partir de una buena información, con la buena transparencia, pueda, si es activa, participar en las distintas tomas de decisiones. Pero también se subraya la rendición de cuentas, la colaboración, la innovación. El elemento de innovación en las nuevas tecnologías fue esencial, como ustedes saben, con Obama. Pues Obama llegó en buena medida al poder también con un uso muy creativo y muy innovador de las redes sociales, precisamente en el momento en el que eclosionaban la llamada Web 2.0. La web, las redes sociales, las plataformas que permitían interactuar frente a un Internet anterior en el que éramos más ciudadanos pasivos. Internet pues, ha permitido esferas antes insospechadas, no solo de transparencia, no solo de participación, sino también de colaboración. Colaboración a partir también de otros modelos que son plenamente integrados en el concepto de gobierno abierto, como los datos abiertos. Bien, todo ello, y además me interesa, recuerden, porque no es fácil a veces distinguir, gobierno abierto, un concepto muy abierto, inclusivo de transparencia, muy parecido a conceptos como los de buen gobierno o gobernanza. Las leyes españolas suelen ser leyes de transparencia y buen gobierno. Normalmente la transparencia, especialmente vinculadas a la idea de acceso a la información pública y difusión proactiva de buena información por los gobiernos, y las notas de buen gobierno normalmente muchas veces conectadas con la idea de evitar los malos gobiernos, la mala administración. Se habla de buen gobierno, se habla de buena gobernanza y las definiciones de los que son unos y otros, pues veríamos que son bastante parecidas a lo que sería el gobierno abierto, aunque no igual. Tenemos Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, quienes ya nos hablaran desde hace siglos de lo que es un buen gobierno y lo que es un mal gobierno, ¿verdad? Pero como digo, las definiciones a veces depende de quiénes sean los autores o en qué contexto se utilizan, que sean bastante similares. No obstante, el buen gobierno y el mal gobierno
muchas veces relacionados con las malas prácticas de corrupción, fraude, abuso del poder y malas conductas. No obstante, nosotros nos vamos a centrar en el gobierno abierto y, sobre todo, en la transparencia. Gobierno abierto, si no hubiera sido el Open Government de Obama, se hubiera llamado Gobierno 2.0, como una forma de superar de las antiguas formas de gobernar más jerárquicas con las nuevas formas de gobernar más abiertas, en el sentido de escucha, de participación con la sociedad civil, que es lo que se llama gobernanza. Se habla también de Estado abierto. Y se habla de Estado abierto porque no todo es gobierno, sino que también los parlamentos, también la judicatura, el Poder Judicial y otros poderes deben aplicar estas notas de más transparencia, más participación, más colaboración con la ciudadanía, más datos abiertos, más innovación. Bien, todo ello también hay que señalar que cobra especialmente sentido en los años 2008, como decía, con la eclosión de las redes sociales, y que estos fenómenos, sin las nuevas tecnologías, bien regados de estas nuevas tecnologías, con el 2.0, las plataformas, las redes sociales, la posibilidad de acceder a información, pero también hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías nos han cambiado. Y nos han cambiado, sinceramente, no creo que siempre para bien, pero lo cierto es que incluso podemos pensar que estamos en algunas fases de involución, como lo demuestra la radicalización de las formas políticas, los populismos, las amenazas para la democracia en razón de precisamente las plataformas, las redes sociales, la desinformación. Pero lo cierto es que nos ha cambiado y nos ha llevado ya a hábitos que no tienen marcha atrás, como es el querer información ya, querer buena información, la queremos en el ordenador, ya no vamos a acudir en papel y de hecho lo que queremos es que la información venga a nosotros y no tengamos que ir nosotros a ella. Nos ha cambiado nuestra forma de actuar también como ciudadanos, por supuesto en todos los órdenes de la vida. Les hablaba a ustedes del 2.0, pero podríamos hablar del 3.0. ¿En qué sentido y relacionado con el gobierno abierto? Me gusta hacer referencia a estos robots, ¿verdad?, que limpian en ocasiones nuestras casas. Pues a mí me gustaría también simplemente hacerles referencias de que las nuevas tecnologías no solo nos permiten difundir más información, participar, colaborar, acceder a datos abiertos para reutilizarlos, sino que también, y es un uso que no es tampoco de ciencia ficción, sino que esas ingentes cantidades de información del poder público, que ya no son accesibles para el ser humano individualmente, sino que también podemos diseñar sistemas que se encarguen de evitar las malas prácticas en la administración y de hecho tenemos en la Comunidad Valenciana el sistema de alertas tempranas y tenemos otras experiencias en el mundo. Esto sería la proyección del 3 o el 4.0, sistemas con inteligencia artificial, al gobierno abierto. El gobierno abierto también me gustaría recordar que existe una alianza para el gobierno abierto de dimensión internacional en la que participa España y desde hace unos años se ha abierto también para entes subnacionales. ¿En qué sentido? También tenemos a Aragón, a País Vasco y desde hace un mes, poco tiempo, la Comunidad Valenciana. ¿Qué implica ser miembro de la Organización de Gobierno Abierto Mundial? Un compromiso. Elaboramos una serie de compromisos a nivel Comunidad Valenciana, a nivel estatal, como por ejemplo en el ámbito estatal, más de 100 medidas en el cuarto plan de gobierno abierto, porque España desde el 2010 existe, y como pueden ver, estas 100 medidas se agrupan en los ejes conocidos del gobierno abierto: transparencia y rendición de cuentas, participación, integridad, sistemas de integridad pública, protección de denunciantes, sensibilización e información en gobierno abierto, bajo los pilares transparencia, participación, etc. Me gustaría, por último, antes de empezar a hablar de transparencia, transmitirles que, aunque yo les voy a hablar desde una dimensión que me es más propia, como es la del derecho, la de las leyes, las normas que aplican en transparencia, pero que estamos hablando de algo que va mucho más allá. No solo alcanza lo político, lo social, sino que lo cultural. Me gustaría recordarles el mapa de transparencia internacional relativo a la corrupción, pero muy relacionado con lo que es en sí la transparencia. Los países más claros son países, como pueden ser siempre los países nórdicos, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser también Canadá, como puede ser, por ejemplo, el caso de Uruguay, Chile, en buena medida también, y sobre todo Europa, que gozamos de altos índices de transparencia en el sentido de poca percepción de la corrupción. Y me gustaría destacar que los países nórdicos, los países de tradición puritana calvinista, son países esencialmente transparentes porque vienen de una cultura de la transparencia. La cultura
puritana de que hay que exhibir que no se peca. No solo hay que, la mujer del César no solo ha de ser buena, sino que ha de exhibir constantemente. Esto forma parte de la cultura puritana, no tanto de la cultura católica más opaca. Y desde 1758 en Suecia cuentan con una ley de transparencia que es la actualmente vigente, precisamente como ejemplo de país de máxima transparencia, como puede ser también otros países de trascendencia, de trayectoria de cultura luterana. ¿Quiere decir que tengamos más dificultades los países latinos? Tenemos más dificultades no por el tema religioso, sino porque nuestra cultura tradicionalmente en la administración se basa en el secreto. Los secretarios, ¿verdad? Los que guardan el secreto. La información, partimos de un esquema en el cual la información del poder público es del poder público y no de la ciudadanía. Y entonces hemos de dar la vuelta totalmente a este calcetín. La nueva cultura es que la información, aunque esté en posesión porque la use el poder público, es información de y para la ciudadanía. Y si la ciudadanía quiere acceder a ella, en principio hay que dársela. Y no en principio es secreto. Hemos de cambiar de paradigma. Transparencia por defecto, secreto excepcional. Bien, me gustaría que vieran pues, quiénes son los países más avanzados del mundo en estos estándares y chocan y mucho con los índices internacionales de las mejores leyes de transparencia del mundo, como podrían ser la de Afganistán, la de México, la de Sri Lanka, la de Albania, la de Croacia, la de Liberia o El Salvador, que tienen leyes excelentes, a diferencia de las de Austria o Bélgica o Alemania, ¿verdad? Pues bueno, como pueden ustedes imaginar, las leyes pueden ser muy buenas, pero aplicadas en países en los que no tienen trayectoria de transparencia se hace bastante más difícil. Bien, sobre estas bases, centrándonos ya en la transparencia, hemos de partir de premisas de que la luz del sol es el mejor desinfectante, decía el juez del Tribunal Supremo norteamericano Brandeis, que fue el primero que habló del derecho a la publicidad, del derecho y el deber de transparencia. Precisamente el primero que habló del derecho a la privacidad. Pero el punto de partida es que allí donde el sol da, en teoría, no se generan prácticas corruptas. Al mismo tiempo, también se parte del paradigma de Bentham, en el cual, si nos están viendo, si sabemos que nos están viendo, corregimos nuestro comportamiento. Y ello explica que esta exhibición pública del poder público, la idea que lleva no es tanto que los ciudadanos continuamente estén solicitando información, sino que el poder público, sabiéndose visto, inhiba cualquier práctica no correspondiente. Bien, y todo esto nos lleva a una ola mundial desde hace 20 años en la cual se va reconociendo mundialmente un derecho fundamental a la transparencia, al acceso a la información. Esto ha sido muy claro a nivel, por ejemplo, en la Corte Interamericana y en todos los países de Iberoamérica, se parte de que hay un derecho fundamental desde la libertad de expresión e información, por el cual todos tenemos derecho a pedir información al sector público. La Unión Europea, la cuestión es controvertida porque la Unión Europea desde el año 2000 reconoce como derecho fundamental el acceso a los documentos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, sí que señala que el derecho de acceso a la información pública es esencialmente fundamental cuando se dan unos presupuestos. ¿Qué presupuestos? No todas las veces que se acuda a la ventanilla del ayuntamiento a pedir una información será un derecho fundamental, sino que se necesita que se haga con motivos de interés público para conseguir información que pueda tener interés para el debate público, salud, educación, ejercicio del poder, asociacionismo, democracia, derechos fundamentales, medio ambiente, temas de interés público y por personas vigilantes de la democracia, guardianas de la democracia, pero que lo podemos ser todos. Cualquier persona que quiera informar a todos a través de un tuit, por ejemplo, sobre cómo se ejerce el poder público, con motivos de interés público, estaría ejerciendo la libertad de expresión e información. Con lo cual es muy habitual
que todo cargo público, toda asociación, todo partido político, toda asociación medioambiental, todos representantes sindicales, etcétera, esté solicitando información por motivos de interés público para generar debate y mejor información social, con lo cual ese derecho sí que sería fundamental. En España contamos con una ley ordinaria desde el año 2013, diciembre del 2013, que entró en vigor 2 años después, plenamente en vigor para todos los ayuntamientos. Contamos, me gustaría señalar, no es el componente jurídico ahora lo más importante, pero contamos con un derecho fundamental cuando se dan esas condiciones. También adelanto que es un derecho fundamental cuando los concejales o los parlamentarios solicitan información, y eso es muy habitual en el ámbito municipal, con lo cual es un derecho especialmente fuerte. También cuentan con una protección especial de acceso a la información pública más allá de las leyes de transparencia, los representantes sindicales, por ejemplo, las asociaciones medioambientales cuando solicitan información medioambiental, cosa bastante habitual, con lo cual tienen un derecho más fuerte, pero también es un derecho parecido a un derecho fundamental, aunque no tanto, y es muy habitual que quien nos pida información en nuestro ayuntamiento sea un interesado en un expediente administrativo y lo haga llevando de la mano la Ley 39/2015. De modo que, fíjense ustedes, el esquema es que hay alguien que pide información al sector público, pero en estas circunstancias y en alguna otra lo hace con un derecho fundamental fuerte en la mano, con lo cual tiene muchas más papeletas de que se le tenga que dar esa información. Me gustaría hacer este recorrido, derechos fundamentales de acceso a la información pública, para pasar a la Ley de Transparencia del 2019, que es la que regula teóricamente con carácter general el acceso a la información. Pero no regula ese derecho supervitaminado, ese derecho más intenso, más fuerte, con protección fundamental. No obstante, se aplica, como ahora explicaré. Pero tenemos también una ley valenciana. Hemos tenido la Ley 2/2015, pero en 2022 entra en vigor la Ley 1/2022, especialmente centrada en la Generalitat, pero también aplicable, obviamente, al sector municipal, sector público en la Comunidad Valenciana. Además, contamos con un reglamento de desarrollo de la ley valenciana, especialmente interesante y aplicable también para el ámbito municipal, por ejemplo, respecto del derecho de acceso. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos, como decía, leyes autonómicas. Las leyes autonómicas lo que añaden a la ley básica estatal es que añaden mayores obligaciones de transparencia activa. Los portales públicos, especialmente la Generalitat Valenciana, ha de contar con todo lo que diga la ley estatal para toda España y se añade la ley autonómica. La ley valenciana, con muy buen criterio, ha dicho, bueno, yo solo obligo a los ayuntamientos lo que dice la ley estatal porque es mínimo. Lo que añado me obligo a mí, Generalitat, pero no a los ayuntamientos que lo podrán hacer voluntariamente. La ley autonómica también crea el órgano de garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia. Varias comunidades autónomas contamos con órganos autonómicos. Por lo que aquí interesa, la ley valenciana creó el Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana, que es como actualmente se denomina. Es un órgano independiente del gobierno, al cual tiene esencialmente entre sus funciones la de vigilar que se cumpla la ley, instar al cumplimiento de la ley y, sobre todo, vigilar que se cumplan las obligaciones de publicidad activa, los portales de transparencia y, sobre todo, su función esencial es que si alguien va al ayuntamiento, pide información, no la obtiene, esa persona, de manera totalmente gratuita y en un breve espacio, puede acudir al Consell de Transparencia diciendo, mire, yo pedí esta información, no me contestaron o me contestaron diciéndome que no y yo creo que tengo derecho. Y el Consell de Transparencia es el que resuelve facilitar o no esa información. Obviamente la persona tiene también el derecho de acudir directamente a los tribunales, cosa que es más lenta y más costosa.
Y si no está conforme con la resolución del Consejo de Transparencia, también podría acudir a los tribunales, cosa que no es muy habitual y se cuentan con pocos casos de reclamaciones a las resoluciones del Consejo de Transparencia. Bien, también la ley valenciana contempla un régimen sancionador para aquellos, por ejemplo, municipios que no cumplan con las obligaciones, sobre todo de manera reiterada. Hay que cumplir, y hay que cumplir también con las resoluciones del Consejo de Transparencia. Del hecho de no cumplir las resoluciones podría llevar a una posible sanción que se tiene que imponer el propio órgano a sí mismo, y la nueva ley de transparencia valenciana permite las multas coercitivas. Es decir, yo te he obligado a esta resolución, no la has cumplido, te voy a poner tantas sanciones por día de incumplimiento, tantos euros por día de incumplimiento, por ejemplo. Bien, cierro antes de comentar el grueso de la normativa, que en ocasiones muchos ayuntamientos cuentan con una, además de que hay un derecho fundamental, una ley estatal, una ley autonómica, un reglamento autonómico también aplicable, algunos ayuntamientos cuentan con una ordenanza de transparencia. Puede ser especialmente útil, sobre todo para regular internamente quién es quién respecto del derecho de acceso a la información pública. Bien, primera pata de las leyes de transparencia. Portal. Te obligamos a que pongas toda una serie de información. Se le llama transparencia activa, exhibicionismo. Sin que nadie me lo pida, yo le pongo la información. ¿La idea cuál es? Doble. Que no tenga que venir el ciudadano a pedirme información. Pero en segundo lugar, hay toda una serie de información pública que ha de estar ahí, que también puede servir presente y futuro para que se cruce con otras bases de datos de información para detectar posibles anomalías en el sector público. Respecto a la transparencia pública, simplemente me atrevería a señalar un elemento básico. Se necesita transparencia en el diseño. Hemos de pensar las obligaciones de transparencia cuando adquiramos un sistema de administración electrónica, de gestión documental, cuando migremos a nuevos soportes. ¿Por qué? Porque si no nos va a costar horrores cumplir con todas las obligaciones de transparencia, porque vamos a tener que poner personal para que vaya poniendo en el portal toda la información. Si en cambio conectamos desde el principio las bases de datos con aquellos ítems que tienen que ser publicados, todo aquello sería mucho más sencillo. Nos centramos ahora en el derecho de acceso. Derecho de acceso, ese derecho que está pasando a ser fundamental en tantísimos casos. Y como pueden pensar, aunque no sean juristas, cuando un derecho es fundamental, es muy difícil decir que no, no reconocerlo. El punto de partida es que si un ciudadano pide información, hay que darla. Pero si encima viene con un derecho fundamental en la mano, las excepciones al mismo son especialmente excepcionales. Punto de partida, ¿cómo se ejerce el derecho? Bueno, el derecho de acceso se ha de poder ejercer de manera fácil y también electrónicamente. Hay que tener en cuenta también que si se pide información, un ciudadano va al ayuntamiento y pide información que afecta a otro ciudadano, el ayuntamiento, antes de contestar, tiene que pedir alegaciones a ese tercero. También hemos de tener en cuenta qué pasa cuando un ayuntamiento le pide una información y no contesta. La ley anterior hablaba del silencio positivo. No hay silencio positivo, el Tribunal Constitucional claramente lo ha dejado fuera, porque la ley estatal no lo reconoce. Pero bueno, no es especialmente importante. Lo que sabemos es que en cualquier momento el ciudadano puede acudir al tribunal, al Consejo de Transparencia para pedir esa información, que obviamente, pues si no le han contestado, no la ha obtenido. ¿De acuerdo? También, el primer punto de partida, ¿se aplica o no se aplica la ley? Pues esto puede ser importante. ¿Por qué? ¿Y si un concejal pide información? ¿Se aplica su regulación específica o se aplica la ley? Pues miren ustedes, se aplica la ley más ventajosa para el concejal, derecho fundamental superprotegido, pero además puede acudir al Consejo de Transparencia para reclamarla. Así sucede también con el derecho de acceso al expediente. Tiene usted su derecho de acceso al expediente, que no le dan la información. Puede acudir al Consejo de Transparencia para reclamarla con su derecho especialmente fuerte. Bien,
Obviamente, primero hay que ver si se aplica o no se aplica la ley en casos de acceso al expediente, medio ambiente, que tiene su ley especial, pero también se aplica la ley de transparencia en todo aquello que sea más ventajoso. Lo mismo sucede con concejales, con sindicatos, con parlamentarios. Recordaría también que los funcionarios y el acceso a la función pública tienen un régimen especialmente protegido. Respecto del camino a seguir, sujeto obligado, los ayuntamientos clarísimamente lo son. Pero para que nos hagamos cargo, cualquier sujeto jurídico que ejerza funciones públicas está obligado por la ley de transparencia. Y en muchas ocasiones, si es un sujeto privado, pero recibe subvenciones, también. Nos tenemos que preguntar qué es información pública. ¿Qué información se puede solicitar? Pues con criterio general, piensen que cualquier sector público o ayuntamiento que ejerza para sus potestades genere cualquier tipo de información en cualquier soporte. No hace falta que sea un documento administrativo, no hace falta que sea un expediente administrativo. Puede ser un vídeo, puede ser una grabación, puede ser simplemente un dato, un correo electrónico. En principio, se puede solicitar esa información. Tendríamos que ver las causas de inadmisión. Las causas de inadmisión, esencialmente, tendríamos que ver porque es el primer motivo para no dar la información. Normalmente no es tanto la protección de datos, que es también un motivo para no dar información, sino para que no se dé la información, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿esa información existe? ¿Está ya disponible? ¿Por qué? Porque si me piden los presupuestos del año que viene, obviamente no lo puedo dar. Si me piden el discurso del alcalde de la semana que viene y no está hecho, no lo puedo dar. Pero si ya está elaborado, sí. Su agenda ya elaborada, sí. Si no, pues se inadmite. Se inadmite también si la información que se pide es auxiliar o de apoyo y dice la ley como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos. Ahora bien, les advierto, extraordinariamente restrictivos somos los consejos de transparencia y los tribunales para interpretar la inadmisión de esta información. Hemos reconocido el acceso a correos electrónicos, que son comunicaciones, e informes internos. Sobre todo hay un criterio ya consagrado. Si un post-it, oye, mira, un expediente administrativo y hay un post-it y pone darle este contrato a Pedro. Si ese post-it, que sería normalmente una nota fuera del acceso a la información, si es decisivo para la decisión administrativa, no cabe la inadmisión. Es decir, hay que ser muy restrictivo aplicando. También se puede inadmitir porque nos pidan información que exija estudios, que exija una elaboración, un trabajo. No hay derecho a que trabajemos para dar la información, sino para dar la información que ya está. Si nos piden información en un formato que no tenemos, pues no tenemos por qué elaborarla en ese formato o bajo la estructura que ellos nos pidan. También las informaciones, las peticiones manifiestamente repetitivas o abusivas, desproporcionadas para el interés público, es motivo de inadmisión. También nos tenemos que preguntar, y vamos concluyendo, cuando se pide la información pública, tenemos que ver si se aplica la ley, si es información pública, si estamos obligados por la ley, si hay una causa de inadmisión, y luego ya nos tenemos que preguntar si hay o no datos personales. Si hay datos personales, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿podemos disociarlos? ¿Podemos anonimizarlos de manera sencilla? Porque así ya no tendremos el problema de que haya datos personales. Y si eso es suficiente, damos acceso parcial anonimizado. Si no es posible porque nos están pidiendo datos personales, reglas más claras. No facilitaremos información de datos especialmente protegidos de salud, orientación sexual, discapacidad, ideología política, afiliación sindical o partidista. Esa información no la vamos a dar. Si es información puramente nominativa del personal del ayuntamiento, en principio sí, salvo causas justificadas. ¿Y el resto de los casos? Pues bueno, hay que analizarlos. Hay que analizarlos. Si son datos especialmente protegidos, no. Si son solo identificativos de personas del ayuntamiento, en principio sí. Y el resto, si hay datos de terceros, normalmente tenemos que preguntarles a ellos. Bien, vamos a pensar que no hay causas de inadmisión, que no hay problemas de protección de datos personales. Aquí tiene una lista muy amplia de motivos que excepcionalmente, es decir, la idea es que sí que hemos de dar la información, pero por estos motivos que ustedes ven, se puede denegar la información.
Ahora bien, siempre que digamos que no a ese ciudadano que pide información, tenemos que justificarlo. No vale decir simplemente el motivo de la ley, sino que tenemos que justificar el porqué. Muy bien. Obviamente, me gustaría concluir señalando que el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana puede recibir solicitudes de informes, de consultas, tanto para casos generales que se le planteen a un ayuntamiento de cómo cumplir la ley, como para peticiones de información particulares. Y esto puede ser un instrumento bastante útil para los ayuntamientos cuando tengan dudas, como las hay, de si concurre un límite de datos personales, una causa de inadmisión o un límite del artículo 14, de los que permiten no facilitar la información por alguna de esas situaciones, partiendo, no obstante, que el paradigma ha cambiado y que el punto de partida es que ante una solicitud de información hay que facilitar la misma. Muy bien, muchas gracias. Como les digo, el Consejo de Transparencia tiene ahí una lista de criterios también que pueden ser útiles para cualquier ayuntamiento para seguir el curso de cuándo tiene o no que facilitar la información y cómo se aplican los límites. Tenemos unos criterios ya desde hace más de 6 años, 7 años prácticamente elaborados que pueden ser de extremada utilidad. Y renuevo mis felicitaciones por la iniciativa, por esta escuela del Ayuntamiento de Caudel. Lorenzo Cotino, muchas gracias